una niña sin rostro, un hombre cubierto de pelo y alguien al que le crece una piel que parece corteza. Los verás a todos muy pronto. Hay momentos excepcionales en los que la naturaleza se desmarca de las reglas. Jesús Chuy Fajardo Aceves, conocido mundialmente como el Hombre Lobo, fue uno de esos momentos. Su rostro y la mayor parte de su cuerpo estaban cubiertos de una espesa y oscura cabellera. A simple vista, la gente no sabía si se trataba de un hombre o de una criatura mítica. Se convirtió en el centro de leyendas, historias y especiales de televisión, pero la verdad tras su apariencia está profundamente arraigada en la biología. La hipertricosis, también llamada síndrome del hombre lobo, es una afección genética increíblemente rara que causa un crecimiento anormal del vello, no solo en los lugares habituales, sino en todas partes, en la cara, las orejas, las manos e incluso los párpados. Y no hablamos de vello superficial, sino de vello grueso y oscuro que crece donde normalmente no debería. Los científicos creen que se trata de un fallo genético, posiblemente un antiguo interruptor que se está reactivando, algo que nuestros ancestros lejanos podrían haber llevado en su ADN. Lo que hace que el caso de Jesús sea aún más impactante es lo simétrico y abundante que era el crecimiento del cabello. A diferencia de los patrones irregulares o desiguales en otras afecciones médicas, su rostro estaba casi perfectamente enmascarado por el pelaje. Cuando sonreía o hablaba, parecía surrealista, como si un lobo hubiera empezado a hablar. Sin embargo, no se trata solo del cabello. Las personas con hipertricosis a menudo terminan en el centro de atención, lo quieran o no. En el pasado, muchos eran obligados a participar en espectáculos de circo o exhibiciones de fenómenos. Pero Jesús cambió eso. Abrazó su apariencia y se ajustó a ella, protagonizando películas, televisión e incluso apareciendo en el libro Guinness de los Récords. Se convirtió en un ícono cultural, demostrando que lo que algunos ven como monstruoso puede ser en realidad hipnótico. Y aunque la hipertricosis no te da garras ni colmillos, desafía todo lo que creemos saber sobre lo que es normal. Mandy Sellars nunca imaginó que una de sus piernas seguiría creciendo mientras el resto de su cuerpo se mantenía promedio. A finales de sus 20s, su pierna izquierda se había vuelto tan enorme y pesada que apenas podía soportar su peso. En un momento dado, midió más de 1 metro de circunferencia y pesó más de 40 kilogramos. Esto no era un tumor ni una hinchazón. Era algo mucho más complejo, un trastorno genético tan raro que los médicos tardaron años en darle un nombre: síndrome de Proteus. Esta afección causa un crecimiento descontrolado y asimétrico de los huesos, la piel y otros tejidos, pero no afecta a todo el cuerpo. Solo ciertas partes mutan. Eso es lo que la hace tan extraña. Un brazo podía crecer más largo que el otro. Un pie podía volverse irreconociblemente grande. En el caso de Mandy, su pierna creció tanto que parecía esculpida en piedra. Necesitaba zapatos a medida, sillas de ruedas y ropa especialmente modificada para poder moverse en la vida diaria. Al principio, los médicos sospecharon que podría tener algo similar a lo que tenía Joseph Merrick, conocido mundialmente como el hombre elefante. Su historia es un misterio en sí misma, uno al que volveremos más adelante. El caso de Mandy resultó aún más inusual. Después de que le amputaran la pierna debido a complicaciones, comenzó a crecer de nuevo. No solo un poco, un crecimiento rápido y medible. Fue entonces cuando los investigadores descubrieron que tenía una mutación en un gen llamado PIK3SA, no exactamente Proteus, sino algo estrechamente relacionado. Habían estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. Esta mutación activa señales que les dicen a las células que crezcan cuando no deberían. En el caso de Mandy fue principalmente su pierna. En otros podría ser la columna vertebral, el cráneo o incluso los órganos internos. Lo aterrador no es solo el tamaño, sino la imprevisibilidad. Nunca se sabe qué parte se transformará a continuación. Ver a Mandy caminar o estar de pie era como ver a alguien desafiar la biología. Pero mientras Proteus remodela el cuerpo desde adentro, existe otro trastorno que transforma la piel misma, dándole un aspecto casi botánico. La epidermodisplasia verruciforme, también llamada síndrome del hombre árbol, causa crecimientos masivos similares a verrugas que se asemejan a trozos de corteza o coral que emergen de la piel. Estos crecimientos pueden volverse tan densos y ásperos que convierten las manos en lo que parecen raíces de árbol, extendiéndose por los dedos y endureciéndose con el tiempo. Esta afección está relacionada con una sensibilidad extrema al virus del papiloma humano, no el que causa verrugas comunes, sino una cepa rara que se descontrola en personas con esta mutación genética. El virus activa el crecimiento anormal de la queratina, la proteína que compone el cabello, las uñas y la piel exterior, y crea grupos ásperos y estratificados que se acumulan constantemente. En los casos más graves, las personas desarrollan kilos de crecimientos en las manos y los pies, bloqueando los dedos en formas rígidas y cubiertas de corteza.
Uno de los casos más famosos fue el de un hombre de Bangladesh cuyas manos pesaban más de 5 kilogramos en total debido al gran volumen de lesiones. Los cirujanos intentaron extirparlas, pero los crecimientos regresaron, a veces con mayor agresividad que antes. Este es el tipo de condición que no solo cambia la apariencia de una persona, sino también su forma de vida. Acciones cotidianas como sostener un tenedor o atarse los cordones de los zapatos se vuelven casi imposibles. No hay una causa sobrenatural aquí. No hay una maldición antigua ni un virus de la selva. Solo un raro trastorno inmunológico que transforma la propia piel del cuerpo en algo que nunca estuvo destinado a ser. Y sin embargo, cuando lo ves, no parece médico, sino mítico, como algo salido de una leyenda del bosque. Hay un hombre que puede estirar la piel del cuello sobre la mitad de la cara, estirarla del estómago como masa de pizza y torcer las extremidades de maneras que te hacen mirar 2 veces. Se llama Gary Turner y durante años ostentó el récord mundial Guinness de la piel más elástica de la Tierra. Lo que le da esa flexibilidad casi alienígena es una afección llamada síndrome de Ehlers-Danlos, un raro trastorno del tejido conectivo que debilita el colágeno, la proteína que mantiene unidos la piel, las articulaciones y los vasos sanguíneos. En el caso de Gary, esto significa que su piel es tan elástica que puede estirarla casi 15 centímetros sin dolor. Puede doblarla, envolverla e incluso darle formas extrañas. Pero el síndrome de Ehlers-Danlos no se limita a la elasticidad. Algunas personas con esta afección pueden dislocarse las articulaciones a voluntad, doblar los dedos hacia atrás o torcer los brazos como si fueran tubos de goma. Es como si la arquitectura interna que mantiene nuestros cuerpos firmes y en su lugar simplemente no estuviera funcionando. La afección se presenta en varias formas y no todas son tan visualmente dramáticas como la de Gary. Algunos tipos causan vasos sanguíneos frágiles o hipermovilidad sin efectos en la piel. Pero en su forma clásica, el SED puede convertir a alguien en lo que parece un contorsionista de la vida real, sin trucos de escenario ni ilusiones. Solo una piel que se comporta de manera diferente a todo lo que hayas visto. Hay una delgada línea entre lo que parece un talento de espectáculo secundario y lo que en realidad es una rara anomalía genética que reescribe cómo el cuerpo humano se mantiene unido. Hay personas entre nosotros cuyos cuerpos han alcanzado un nuevo nivel de crecimiento. No solo altos, no solo grandes, sino algo completamente distinto. En casos de acromegalia y gigantismo, la forma humana se expande de maneras que casi parecen diseñadas. Estas dos afecciones relacionadas se deben al mismo problema: la sobreproducción de la hormona del crecimiento. La diferencia radica en el momento. Cuando el aumento hormonal ocurre durante la infancia, los huesos crecen más largos y altos. Cuando comienza en la edad adulta, engrosa los rasgos. La mandíbula se ensancha, las manos y los pies se agrandan, y la frente y las cejas adquieren una forma más pesada. Uno de los signos más llamativos es el tamaño de las manos. En casos avanzados, las palmas se vuelven tan grandes y los dedos tan gruesos que los guantes comunes ya no caben. Las articulaciones se vuelven más prominentes. La fuerza de agarre aumenta, las voces a menudo caen en un registro bajo y retumbante e incluso el cráneo se remodela con el tiempo. El cuerpo no solo está creciendo, sino que se está reconstruyendo capa por capa bajo el mando de un desequilibrio hormonal que no sabe cuándo detenerse. A pesar del impacto visual, muchos casos comienzan sutilmente. Los zapatos ya no quedan del todo bien, los anillos se aprietan. Con los años, estos cambios se acumulan hasta que la persona en el espejo parece otra completamente diferente, más ancha, más densa, incluso más pesada, pero con una especie de poder bruto. Se sabe que algunas personas que desarrollan la afección a temprana edad levantan enormes pesos sin entrenamiento formal. No se trata del físico pulido de un físico-culturista, sino de algo más rudo, más elemental. Una fuerza que parece accidental pero se siente absoluta. Las exploraciones médicas muestran huesos con un engrosamiento drástico y articulaciones que se han adaptado a una presión interna constante. La causa suele ser un pequeño crecimiento benigno en la hipófisis, ubicada en la base del cerebro. Esta diminuta glándula controla algunos de los sistemas más grandes del cuerpo y, cuando falla, el resultado es una persona que parece haber salido de un mito. Algunas afecciones no solo alteran el cuerpo, sino que redefinen su superficie. La ictiosis Arlequín es uno de los trastornos cutáneos más graves y visualmente dramáticos que se conocen en medicina. Al nacer, quienes la padecen están cubiertos de gruesas escamas, similares a armaduras, que se agrietan y parten, dando la impresión de que la piel se está derritiendo o rompiendo. El efecto es inmediato e inolvidable. Las placas forman fisuras de un rojo intenso y patrones irregulares, casi como si la piel intentara reconstruirse en capas, pero no supiera cómo. Este trastorno se debe a una mutación en un gen responsable de regular la barrera natural de la piel. En las personas con ictiosis Arlequín, las células cutáneas se multiplican con demasiada rapidez y, en lugar de desprenderse, se endurecen y se acumulan formando gruesas escamas con forma de diamante. Estas escamas restringen el movimiento, distorsionan los rasgos faciales e incluso retraen los párpados y los labios, dando al rostro una apariencia intensa, similar a una máscara, que muchos asocian con las películas de terror. Pero esto no es ficción. Incluso cosas tan sencillas como parpadear o flexionar una mano pueden convertirse en un desafío.
La piel está seca, tirante e inflexible, obligando al cuerpo a operar bajo una coraza rígida. Con el tiempo y con cuidados intensivos, parte de la descamación puede suavizarse, y muchos pacientes evolucionan hacia formas menos extremas. Pero el trastorno nunca desaparece por completo. Continúa bajo la superficie, forzando constantemente la piel a endurecerse y descamarse. En muchos casos, el cuerpo sobrecompensa, produciendo incluso más piel de la necesaria. Cuando las personas ven esta condición por primera vez, a menudo se describe en términos de ciencia ficción, como si la piel intentara convertirse en algo inhumano. Y sin embargo, debajo de esa capa externa extrema se encuentra una persona perfectamente normal, navegando por un cuerpo que intenta constantemente remodelarse. Es uno de los trastornos genéticos más raros del mundo, pero visualmente podría ser el más inolvidable. Se les conocía como la gente azul de Kentucky y eran reales. Durante generaciones, un pequeño grupo de personas en la región de los Apalaches vivió con la piel teñida de un llamativo tono azul, no por pintura ni por exposición, sino por una rara condición genética llamada metahemoglobinemia. Este trastorno afecta la forma en que la sangre transporta el oxígeno, provocando que la piel adquiera un tono azulado o violáceo. Cuanto más intenso es el tono, menos oxígeno puede transportar la sangre a los tejidos. Sin embargo, sorprendentemente, muchos de estos individuos vivieron vidas largas y activas. La ciencia detrás de esto es específica. En personas sanas, el hierro en la hemoglobina ayuda a transportar oxígeno por todo el cuerpo. En la metahemoglobinemia, ese hierro cambia de estado, lo que dificulta que la hemoglobina libere oxígeno. El resultado es sangre de color marrón chocolate y piel de color azul. Parece dramático, casi extraterrestre, pero no es potencialmente mortal si se maneja adecuadamente. Las historias sobre los fugates azules se extendieron más allá de Kentucky. Algunos creían que era folclore o cuentos exagerados, pero los análisis de sangre confirmaron la condición. Incluso hoy en día, todavía aparecen casos raros de la mutación, a menudo en personas que comparten ascendencia con la familia original. No hay dolor ni fiebre, solo una piel que parece pertenecer a otro mundo. Cuando ves a alguien con esto, la primera reacción es de incredulidad, pero lo que estás viendo es el resultado de un pequeño cambio genético que cambia el color de la vida misma. Joseph Merrick es una de las figuras más recordadas visualmente en la historia de la medicina. Conocido mundialmente como el hombre elefante, su apariencia física extrema lo convirtió en objeto de fascinación pública y debate científico durante más de un siglo. Aunque su condición permaneció en el misterio durante muchos años, los investigadores modernos ahora creen que Merrick probablemente padecía neurofibromatosis tipo 1, un trastorno genético que causa el crecimiento de tumores a lo largo de los nervios de todo el cuerpo y, en casos raros, causa desfiguración grave. La neurofibromatosis tipo 1 o NF1 puede manifestarse de diversas maneras, desde pequeños tumores en la piel hasta crecimientos masivos que remodelan el cráneo, la columna vertebral y las extremidades. En el caso de Joseph Merrick, las consecuencias fueron extremas. Un cráneo grande y desproporcionado, piel engrosada y protuberancias óseas que deformaron la estructura de su rostro y cuerpo. También desarrolló escoliosis y tenía problemas para caminar, no por debilidad muscular, sino porque su esqueleto había crecido en direcciones incorrectas. Fotos y moldes preservados de su cuerpo muestran cómo la enfermedad lo transformó radicalmente con el tiempo. La condición se deriva de una mutación en un gen responsable de controlar el crecimiento celular. Con la NF1, ese control se rompe y las células nerviosas comienzan a multiplicarse y a formar tumores benignos llamados neurofibromas. En algunas personas, estos son solo pequeños bultos. En otros, como Merrick, crecen grandes y profundos bajo la piel, presionando contra huesos y órganos y causando cambios estructurales que continúan de por vida. El caso de Merrick sigue siendo uno de los ejemplos más emblemáticos, no solo por su gravedad, sino por cómo moldeó la percepción pública de las diferencias físicas. Durante su vida, fue exhibido en espectáculos secundarios y malinterpretado por muchos. Hoy se le recuerda a través de revistas médicas y películas, y su historia continúa arrojando luz sobre cómo trastornos raros como la NF1 pueden alterar profundamente el cuerpo humano. Lo que una vez pareció un mito o una exageración, ahora tiene sus raíces en la genética, un recordatorio de que las condiciones reales pueden parecer más extrañas que cualquier ficción jamás imaginada. Hay afecciones que tuercen, estiran o cicatrizan el cuerpo, y luego hay una que lo convierte en algo casi de piedra. La fibrodisplasia osificante progresiva, FOP, es uno de los trastornos más raros conocidos por la ciencia. Provoca que los músculos, ligamentos y tejido conectivo se transformen lentamente en hueso. Una vez que el proceso comienza, es irreversible.
Un simple golpe o hematoma puede provocar un fallo en el sistema de reparación del cuerpo, generando hueso nuevo donde no debe. El resultado es un segundo esqueleto que se forma dentro del primero. Con el tiempo, las articulaciones se bloquean, los brazos se congelan en su lugar, los cuellos dejan de girar y las cajas torácicas pierden su capacidad de expandirse. Las personas con FOP pueden llegar a estar tan restringidas que no pueden sentarse, levantar los brazos ni abrir la boca más de unos pocos milímetros. Incluso los procedimientos médicos son riesgosos. Las cirugías destinadas a eliminar el hueso adicional pueden hacer que el cuerpo cree aún más. La causa es una mutación en el gen ACVR1 que controla el crecimiento óseo. En la FOP, este gen se vuelve hiperactivo, interpretando las señales de lesión como instrucciones para construir hueso, incluso donde nunca antes había existido. El proceso suele comenzar en la infancia, empezando por el cuello y los hombros antes de progresar por el cuerpo. No es aleatorio, el patrón es inquietantemente consistente. Los casos son tan raros, solo se conocen unos pocos cientos en todo el mundo, que muchos médicos pasan toda su carrera sin ver a un solo paciente. Y debido a que la condición es tan específica, a menudo se diagnostica erróneamente en una etapa temprana. Pero para quienes la padecen, cada movimiento conlleva el riesgo de un cambio permanente. El cuerpo se endurece con el tiempo, no por elección propia, sino por un código genético que se ejecuta silenciosamente en segundo plano, transformando la carne en hueso. Es una condición que convierte el acto cotidiano de moverse en un privilegio que desaparece, y la forma humana en algo casi fosilizado en vida. Hay niños que nacen con el aspecto de haber entrenado durante años, con bíceps definidos, piernas gruesas y abdominales que no esperarías ver en nadie menor de 10 años. Esto no es el resultado de un programa de entrenamiento extremo ni de una dieta especial. Es el efecto de una rara mutación genética que bloquea una proteína llamada miostatina, que normalmente limita la cantidad de músculo que el cuerpo puede desarrollar. Sin ella, el cuerpo desarrolla músculo de forma rápida y natural, lo que resulta en una auténtica superfuerza desde la infancia. Algunos casos documentados han asombrado a médicos de todo el mundo. Un niño pequeño era capaz de hacer dominadas y mover objetos pesados cuando apenas había salido del preescolar. Su definición muscular era tan pronunciada que las ecografías mostraban casi el doble de masa muscular que otros niños de su edad, todo ello sin pisar un gimnasio. Otro niño en Europa portaba una mutación similar y desarrolló una estructura corporal más parecida a la de un atleta adulto entrenado que a la de un adolescente típico. Estos niños no solo son fuertes, sino que son biológicamente diferentes, desarrollando músculos como si sus cuerpos estuvieran estancados en modo potencia. La mutación responsable de esto es increíblemente rara. Debe heredarse de ambos padres, e incluso entonces la expresión puede variar. En pruebas con animales, razas como el ganado azul belga, que naturalmente carece de miostatina, crecen hasta alcanzar tamaños enormes con casi nada de grasa. Cuando la misma mutación ocurre en humanos, el resultado es un crecimiento muscular que parece artificial, pero es completamente natural. Lo que hace que estos casos sean aún más fascinantes es cuán funcional se mantiene el músculo. No es solo para presumir. Estos individuos generalmente tienen mayor fuerza, resistencia y velocidad, casi como si sus músculos estuvieran biológicamente optimizados. A diferencia de algunos trastornos que debilitan el cuerpo, este parece aumentar su potencia sin las desventajas habituales. El rostro de Juliana Wetmore no se había formado completamente antes de nacer. De hecho, cuando los médicos la atendieron, faltaban casi el 40% de los huesos que normalmente forman un rostro humano. Sus ojos estaban en su lugar, pero sus mejillas, mandíbula, fosas nasales y gran parte de la estructura de su cráneo no se habían desarrollado. Para cualquiera que la viera por primera vez, parecía que algo iba terriblemente mal, como si su rostro hubiera sido borrado. Pero lo que Juliana padece es una condición genética real llamada síndrome de Treacher-Collins, que afecta aproximadamente a una de cada 50,000 personas. Este síndrome altera el desarrollo de los huesos y tejidos faciales durante las primeras etapas del embarazo. No afecta la inteligencia ni la función cerebral, pero las diferencias físicas son profundas. Los niños que nacen con Treacher-Collins suelen tener pómulos poco desarrollados, mandíbulas muy pequeñas y orejas externas escasas o inexistentes. En casos más graves, como el de Juliana, respirar, oír e incluso comer se convierten en tareas complejas que requieren intervención quirúrgica desde una edad muy temprana. Juliana se sometió a su primera cirugía antes de cumplir un año, y eso fue solo el comienzo. Con el tiempo, necesitaría docenas de operaciones para reconstruir partes de su rostro, incluyendo injertos óseos, ajustes de piel y reconstrucción de las vías respiratorias. Incluso con apoyo médico, la condición sigue siendo visualmente extrema. Las personas con Treacher-Collins a menudo desarrollan sus propias formas de comunicarse, escuchando a través de dispositivos de conducción ósea o usando tecnología para ayudar con el habla. A pesar de lo diferente que parece, la mente y la personalidad de Juliana son como las de cualquier otra adolescente. Disfruta de la música, pasar tiempo con su familia y aprender en la escuela. Pero su condición la ha hecho reconocida mundialmente como la niña que nació sin rostro, una frase que captura la conmoción de verla, pero pasa por alto la historia más profunda de resiliencia, biología y adaptación.
Existe un trastorno poco común que difumina la línea entre la realidad médica y los mitos antiguos, uno del que se ha hablado en susurros durante siglos en relación con las leyendas de vampiros. Se llama porfiria y afecta la forma en que el cuerpo produce hemo, un componente crucial de la hemoglobina. Cuando este proceso falla, puede provocar una sensibilidad extrema a la luz, lesiones cutáneas y, en algunos casos, desfiguración facial y cambios dentales, síntomas que se asemejan inquietantemente a las características que a menudo se asocian con los vampiros en el folclore. La forma más grave de esta afección es la porfiria cutánea, en la que la exposición a la luz solar provoca ampollas, cicatrices y tirantez en la piel. Con el tiempo, el daño solar repetido puede dejar la piel áspera y estirada, especialmente alrededor de los labios y la nariz. En casos graves, las orejas y los dedos pueden erosionarse. Las personas con esta afección a menudo evitan la luz del día por completo, no por elección propia, sino porque incluso una exposición breve puede provocar ardor y lesiones permanentes. Existen varios tipos de porfiria y cada uno se presenta de forma diferente. Algunas atacan la piel, otras el sistema nervioso, causando confusión, convulsiones o incluso alucinaciones. La causa es genética, aunque ciertos desencadenantes ambientales, como ciertos alimentos, medicamentos o cambios hormonales, pueden intensificar los síntomas. No es contagiosa y no implica beber sangre, a pesar de los viejos rumores, pero puede sentirse como vivir bajo una restricción permanente del mundo exterior. Michel Lotito se hizo famoso mundialmente por comer lo impensable: bicicletas, vidrio, hojas de afeitar e incluso partes de un avión. Diagnosticado con una rara afección alimentaria llamada pica, Lotito no solo masticaba metal, sino que lo digería. Se decía que el revestimiento de su estómago era el doble de grueso de lo normal y afirmaba no sentir dolor al tragar objetos afilados o pesados. A lo largo de los años consumió casi 9 toneladas de materiales no alimentarios, no en secreto sino en público, bajo observación médica. Aunque Lotito es el caso más extremo y documentado, no es el único. Se sabe que otras personas con pica ansían tiza, goma, cabello, monedas e incluso piedras. La afección suele comenzar en la infancia y su intensidad puede variar. Pero la versión de Lotito sigue siendo única. Un hombre cuyo cuerpo parecía diseñado para hacer lo que nadie más podía: procesar metal sólido como si fuera cereal. Su historia no es folclore. Radiografías, médicos y años de registros lo confirmaron, y dejó una pregunta que aún desconcierta a la ciencia: ¿hasta dónde puede llegar el cuerpo humano cuando decide que las reglas ya no se aplican? Mickey Rourke tuvo una vez el rostro con el que sueñan los directores de casting. Con una mandíbula definida, una mirada intensa y un carisma inquietante, no era solo una estrella de cine, sino un ícono de Hollywood. Pero para cuando llegaron los 2000, el Mickey Rourke que los fans recordaban era casi irreconocible. Todo comenzó después de que se alejara de la actuación para dedicarse al boxeo profesional. En el ring sufrió múltiples lesiones faciales, pómulos rotos, nariz destrozada y piel desgarrada que necesitó suturas en más de una ocasión. Para reparar el daño, Rourke recurrió a la cirugía estética. Pero en lugar de recuperar su antigua apariencia, los procedimientos solo lo alejaron aún más de ella. Ha sido honesto sobre la cantidad de cirugías que se ha sometido. Según el propio Rourke, algunas de las operaciones fueron para reparar su rostro después de las peleas, pero los resultados no salieron como lo esperaba. Mencionó haberse sometido al menos a 5 cirugías solo en la nariz y una en el pómulo. Su rostro cambió de forma de maneras que los fanáticos no pudieron ignorar. Lo que antes parecía naturalmente fuerte y masculino comenzó a parecer tenso y artificial. La suavidad y la expresión que alguna vez lo ayudaron a brillar en la pantalla desaparecieron repentinamente. Fotos suyas a principios de los años 2000 provocaron una ola de confusión y preocupación. La gente se preguntaba qué había sido del galán de Hollywood. Algunos fans ni siquiera lo reconocieron en su película de regreso, The Wrestler, donde irónicamente ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera. El contraste entre su actuación cruda y su apariencia alterada hizo que el papel fuera aún más impactante y trágico. Rourke ha dicho que no acudió al mejor cirujano la primera vez. En sus propias palabras, eligió a la persona equivocada para reconstruir su rostro. Los resultados lo llevaron a un camino de repetidas correcciones, intentando arreglar lo que ya se había hecho. Es una historia que mezcla ambición, dolor físico y la presión de la fama. Lo que hace tan interesante el caso de Mickey Rourke no es solo su cambio visual, es lo abierto que ha sido al respecto. A diferencia de muchas celebridades que guardan silencio o niegan haber pasado por el quirófano, Rourke ha contado su historia sin edulcorarla. No ocultó que su apariencia era resultado de cirugías, algunas correctivas, otras cosméticas. Y esa honestidad le ha ganado un respeto diferente. La evolución de Michael Jackson no fue solo musical, sino también física, y el mundo la vio paso a paso. En sus inicios con los Jackson 5, lucía una amplia sonrisa, mejillas redondeadas y un rostro suave y juvenil. Para cuando Thriller llegó a las listas de éxitos, las cosas ya habían empezado a cambiar. Su nariz parecía más fina, su piel notablemente más clara. Y eso fue solo el principio. Con los años, la apariencia de Jackson cambió drásticamente.
Su nariz se volvió más fina, casi esquelética. Su mandíbula y mentón se afilaron. Sus cejas se arquearon más. Incluso la forma de sus ojos parecía diferente. Nunca confirmó todas las cirugías, pero tanto expertos como fans especularon sobre rinoplastia, implantes de pómulos, un implante de mentón hendido, cirugía de párpados y más. Uno de los cambios más notables fue el tono de su piel. Jackson reveló que tenía vitiligo, una afección que provoca la pérdida de pigmentación en ciertas zonas de la piel. Para unificar el tono, supuestamente usó cremas y posiblemente se sometió a tratamientos para aclarar el resto de su piel. Eso solo avivó los rumores y volvió su transformación aún más misteriosa para el público. En entrevistas, Jackson insistió en que solo se había operado la nariz 2 veces, pero fotos a lo largo de las décadas contaban una historia más compleja. Los rasgos, antes suaves, habían sido reemplazados por una apariencia delicada, casi esculpida, que parecía casi artificial. Algunos médicos sugirieron que sus cirugías nasales habían sido demasiado extremas, dejando poca estructura para sostener la nariz. Aún así, lo que mantuvo a la gente enganchada a la transformación de Michael fue su vínculo con su arte. Su apariencia se convirtió en parte de la actuación. Cada nuevo álbum venía con una nueva imagen. Algunos fans lo vieron como una reinvención. Otros sintieron que estaban viendo a alguien desaparecer tras una máscara. Sea cual sea tu opinión, la historia de Michael Jackson sigue siendo una de las transformaciones más vistas y especuladas de la cultura pop moderna. Toby Sheldon no era una estrella mundial del pop, ni siquiera era artista, pero se hizo famoso por una razón muy específica: su obsesión por parecerse a Justin Bieber. Compositor de profesión, Toby gastó años y más de $100,000 en cirugía plástica para igualar el rostro del ídolo adolescente. Empezó con un poco de botox, algunos rellenos. Luego vinieron una serie de procedimientos más drásticos: levantamientos de labios, implantes capilares, cirugía ocular, alisado de la piel e incluso una modificación de la línea de la mandíbula. Le remodelaron las mejillas, le cambiaron la sonrisa y le rediseñaron la línea del cabello. Quería la imagen juvenil, tersa y de rostro aniñado que Bieber tenía en sus inicios de fama. En fotos tomadas a lo largo de los años, la progresión es evidente. Con cada procedimiento, los rasgos de Toby se desvanecían un poco más. La transformación no fue sutil, sino impactante. Al final parecía más una figura de cera que una estrella del pop. Había llevado la inspiración a un extremo que la mayoría de la gente no podía creer. Lo que hizo que la historia de Toby destacara no fueron solo las cirugías, sino el nivel de detalle que persiguió. Estudió las expresiones, los cortes de pelo y los ángulos del rostro de Justin. Llevó fotos a sus cirujanos y les hizo peticiones curiosamente específicas. Su experiencia incluso lo llevó a un reality show donde el público quedó impactado por lo lejos que había llegado. Hay algo casi inquietante en los extremos que llegó a copiar la identidad de otra persona. Esto desató conversaciones sobre la imagen corporal, la fama y hasta dónde podía llegar alguien para sentirse visto. Toby Sheldon no era un hombre conocido, pero su transformación era imposible de ignorar. Demostró lo que puede suceder cuando la admiración se convierte en obsesión y cómo la búsqueda de la perfección puede transformar a una persona por completo. Jocelyn Wildenstein dejó uno de los legados más comentados en el mundo de la cirugía plástica. Conocida mundialmente como Catwoman, se convirtió en un ícono de la transformación, alguien cuya apariencia despertaba curiosidad, fascinación y un sinfín de conversaciones. Pero tras los titulares y los apodos de la prensa sensacionalista, se escondía una mujer con una historia que iba más allá de los procedimientos y las fotos. Jocelyn fue una figura imponente de la alta sociedad neoyorquina. Tras casarse con el multimillonario comerciante de arte Alec Wildenstein, vivió una vida de lujo y glamour. Ahí comenzó su viaje quirúrgico. Según se dice, empezó a modificar su rostro para satisfacer el amor de su marido por los grandes felinos. Con los años, su apariencia se volvió más felina. Ojos levantados, pómulos exagerados, labios más carnosos y una mandíbula que parecía esculpida a propósito. Nunca negó su aspecto único y de hecho lo defendió con valentía. Jocelyn solía decir que se sentía hermosa, negando haber ido nunca demasiado lejos. Insistía en que no se había sometido a tantos retoques como la gente decía. Para ella, el rostro en el espejo era exactamente como quería verse. Su transformación fue tan distintiva que se convirtió en una figura cultural mucho más allá de los círculos de la moda y la sociedad. La gente hacía referencia a su aspecto en revistas, documentales y la cultura pop. Su nombre era reconocible al instante, incluso para quienes desconocían su historia personal. Lo que hacía diferente a Jocelyn era su confianza. No se escondía de las cámaras, desfilaba por alfombras rojas, sonreía en las entrevistas y nunca dejó que la opinión pública dictara cómo se sentía consigo misma. Pete Burns no fue solo una estrella del pop, sino una auténtica sensación. Como líder de Dead or Alive, causó sensación con su estilo excéntrico y su inolvidable éxito You Spin Me Round. Pero con el tiempo, la música se convirtió en solo una parte de su identidad. Su apariencia, siempre cambiante, empezó a atraer tanta atención como sus canciones. Burns era intrépido con su imagen. Combinó moda, expresión de género y audaces elecciones de belleza mucho antes de que se popularizara. Pero con el paso de los años, sus procedimientos cosméticos se volvieron más frecuentes e intensos. Inyecciones de labios, implantes de pómulos, rinoplastias y rellenos faciales se convirtieron en parte de su rutina.
Lo que comenzó como expresión artística se convirtió lentamente en algo más complejo. Él también lo hablaba abiertamente. Burns admitió en televisión haberse sometido a docenas de procedimientos. Dijo que perseguía su visión de la belleza, pero también reparaba los daños causados por cirugías que no salieron según lo planeado. En un momento dado sufrió una infección grave en los labios después de un procedimiento fallido, que requirió una reconstrucción importante y múltiples cirugías correctivas. Las fotos muestran una evolución drástica. En sus inicios, Pete tenía un toque punk rock. Más tarde, su rostro lució más terso, más estirado, casi sintético. Sin embargo, a pesar de las críticas públicas, se dedicó por completo a su estilo. Veía su cuerpo como arte, una obra en constante progreso. La historia de Pete es intensa, pero no cruel. Era alguien que creía en la transformación y no se disculpaba por lo lejos que llegaba. Sus complicaciones de salud fueron graves, pero su compromiso con ser plenamente él mismo nunca se desvaneció. Eso es lo que lo hizo inolvidable. No solo las cirugías, sino la resistencia que las acompañaba. Los gemelos Bogdanov no eran solo personalidades de la televisión, sino enigmas. Igor y Grichka Bogdanov eran conocidos en Francia por sus programas de ciencia ficción y su trabajo académico, pero su apariencia pronto se convirtió en un tema de conversación más importante que cualquier programa que presentaran. Considerados antes guapos y de rasgos marcados, los gemelos se transformaron lentamente en algo casi de otro mundo. Sus rostros comenzaron a cambiar drásticamente a principios del siglo XXI. Sus mejillas se hincharon, sus mandíbulas se aplanaron y sus labios se hincharon. Al principio, negaron haberse sometido a cirugía estética, atribuyendo los cambios a una genética superior y al envejecimiento. Pero a medida que su apariencia se volvió más exagerada, la especulación se disparó. Sus rostros angulosos y su piel estirada hicieron que la gente de todas partes se preguntara qué hacían a puerta cerrada. Tanto médicos como fans creen que las gemelas se sometieron a múltiples rondas de implantes de pómulos y mentón, rellenos de labios y posiblemente incluso levantamientos de cejas. El resultado fue una apariencia que parecía más ciencia ficción que realidad, propia de dos hombres que dedicaron sus vidas a explorar el futuro en televisión. Lo que hizo su historia aún más curiosa fue la sincronización de sus cambios. Siempre lucieron casi idénticos, incluso a medida que sus rasgos se afinaban. Era como si no solo modificaran sus propios rostros, sino que crearan una identidad compartida. A pesar de las bromas y memes que los seguían en línea, Igor y Grichka seguían orgullosos de quienes se habían convertido. Hicieron apariciones públicas, dieron conferencias y continuaron compartiendo sus teorías científicas. Nunca se inmutaron, nunca se escondieron. Ya fuera que su apariencia te pareciera confusa o fascinante, no podías apartar la mirada. Los Bogdanov se habían convertido en ejemplos vivientes de hasta dónde se puede llegar para perseguir una estética única y hacerlo con perfecta simetría. Donatella Versace no es solo un nombre, es una marca. Tras la trágica pérdida de su hermano Gianni, se convirtió en la viva imagen de la alta costura. Audaz, glamurosa e inolvidable. Pero con el tiempo, su apariencia física empezó a generar casi tanta conversación como sus diseños. En sus primeras fotos, Donatella poseía la clásica belleza italiana. Rasgos suaves, pómulos marcados y una seguridad natural. Sin embargo, con el paso de los años, su rostro comenzó a cambiar notablemente. Su piel se tersó, sus labios se volvieron más carnosos y sus ojos más estrechos. Sus rasgos, antes sutiles, dieron paso a una mirada dramáticamente esculpida que la hacía casi irreconocible en comparación con su juventud. Nunca ha sido de las que detallan los tratamientos que se ha hecho, pero muchos creen que se ha sometido a botox, rellenos faciales, aumento de labios y posiblemente múltiples liftings faciales. Su bronceado intenso y su cabello rubio platino reforzaron su imagen característica. Una mujer poderosa y sin complejos que destacaba en cada habitación en la que entraba. Lo que hace tan fascinante la transformación de Donatella es la perfecta integración que tiene en el mundo que ella misma construyó. En una industria de la moda obsesionada con la apariencia, convirtió su propio look en un símbolo de exceso, vanguardia y control absoluto. Ya sea que la gente la admirara o la cuestionara, permaneció al margen de la opinión pública. Donatella Versace no solo vestía moda, sino que se convirtió en una pieza clave de ella. E incluso a pesar de los cambios en su rostro con el tiempo, su confianza nunca flaqueó. Se apropió de su apariencia de la misma manera que se hizo cargo de un imperio sin miedo y bajo sus propios términos. Courteney Cox fue en su día la estrella de Friends, con su rostro fresco, con sus ojos expresivos y su encanto de chica de al lado, que la convertían en una de las favoritas de los fans. Sin embargo, con el paso de los años, Courteney, como muchas estrellas, sintió la presión de envejecer bajo la luz constante de los focos. Para mantener ese brillo juvenil, recurrió a rellenos faciales, pero con el tiempo se dio cuenta de que la apariencia que buscaba la alejaba cada vez más de sí misma. No intentó ocultarlo. Courteney ha sido franca en entrevistas sobre el uso de rellenos y cómo con el tiempo se excedió. Cada pequeña inyección parecía inofensiva, solo un pequeño retoque aquí y allá, pero la acumulación con el tiempo hacía que su rostro se sintiera desconocido, incluso para ella.
Sus mejillas se volvieron excesivamente regordetas, sus ojos perdieron su forma natural y la sutileza de sus expresiones comenzó a desvanecerse. Los fans lo notaron, los medios de comunicación se entusiasmaron y finalmente Courtney dio un paso atrás y tomó una decisión de la que no muchas celebridades hablan. Se disolvió los rellenos. Ese movimiento marcó un punto de inflexión. Admitió que había estado buscando una versión de belleza que en realidad no le sentaba bien. Extrañaba la forma en que se movía su rostro, la forma en que se veían sus verdaderos rasgos. Y así, de repente, pasó de buscar la perfección a abrazar el envejecimiento natural. Lo que distingue la historia de Courtney es la honestidad. No esperó a que las cosas se descontrolaran. Se detuvo, se miró al espejo y decidió reiniciar. Es poco común en Hollywood y es exactamente por eso que la gente la escuchó. Ahora, con menos retoques cosméticos, ha reconectado con su apariencia original y con fans que aprecian la franqueza. El viaje de Courtney es una prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección, incluso en un mundo obsesionado con parecer joven para siempre. Cuando Lil' Kim irrumpió en la escena musical en los 90, era audaz, sin complejos y se convirtió en un icono al instante. Su moda trascendió los límites, sus letras rompieron las reglas y su look era feroz y original. Pero a medida que su carrera avanzaba, su apariencia comenzó a cambiar. Primero gradualmente, luego de forma más drástica. Los fans comenzaron a notar cambios en el tono de su piel, la forma de su nariz y la estructura facial. Con el tiempo, sus mejillas se volvieron más carnosas, sus labios más definidos y sus ojos más levantados. Su mandíbula cambió y su rostro adoptó una silueta completamente nueva. Muchos creían que se había sometido a una rinoplastia, tratamientos para aclarar la piel, implantes de pómulos y otras mejoras cosméticas. Lil' Kim no confirmó abiertamente todos los detalles, pero la transformación era innegable. Su nueva apariencia generó un debate interminable. Algunos lo vieron como una pérdida de su estilo original, mientras que otros lo vieron como una poderosa reinvención. Pero bajo la polémica pública, sus decisiones contaban una historia más profunda. Una sobre la identidad, la fama y la intensa presión ejercida sobre las mujeres en el centro de atención. Lil' Kim ya había hablado antes sobre sentirse ignorada y juzgada por la industria, sobre los estándares de belleza que se sentía obligada a cumplir. Su transformación no se trató solo de estética, sino de poder, control y supervivencia, en un mundo que a menudo no es benévolo con las mujeres que rompen moldes. Incluso hoy su rostro sigue siendo uno de los ejemplos más comentados de cirugías de celebridades. Pero detrás de esa conversación hay un recordatorio de cómo la fama puede moldear no solo tu carrera, sino también la forma en que te ves a ti misma. Lil' Kim no solo cambió su apariencia, sino que transformó la conversación sobre el significado de la belleza en una industria que exige reinvención constante. Empezó como una popular modelo en línea, piel impecable, curvas perfectas y un rostro del que los fans no paraban de hablar. Su imagen era su sello distintivo y la cirugía plástica se convirtió en parte de ella. Cada cambio la acercaba a la perfección de muñeca que admiraba, pero un último procedimiento no salió como lo esperaba. La transformación que una vez la forjó, de repente, se convirtió en la razón de su caída. En cuestión de días, su reflejo se transformó en algo que no reconocía. Esta es una historia de belleza, ambición y lo rápido que todo puede cambiar. Elsa Patton no era la típica estrella de telerrealidad. No encajaba, sino que destacaba. Conocida como Mamá Elsa de The Real Housewives of Miami, se convirtió en una de las favoritas de los fans por sus ingeniosas frases, sus charlas espirituales y su rostro inolvidable. Pero mucho antes de aparecer en televisión, Elsa ya se había sometido a varias cirugías faciales que alteraron drásticamente su apariencia. Admitió haberse sometido a cirugía plástica años antes, con la esperanza de preservar su belleza. Pero algo salió mal en el camino. Sus mejillas se veían demasiado rellenas, su piel estirada y sus expresiones rígidas. No fue sutil, y eso es exactamente lo que la hizo tan memorable. Los fans estaban fascinados no solo por su personalidad, sino por lo diferente que se veía de otras mujeres de su edad. A pesar de los dramáticos resultados, Elsa se comportaba con confianza. Bromeaba sobre su apariencia y rara vez se tomaba demasiado en serio. Su transformación se convirtió en parte de su encanto, incluso cuando los espectadores se sorprendieron por lo lejos que había llegado. En muchos sentidos, ayudó a definir un nuevo tipo de personaje de telerrealidad. Uno que no se disculpaba por sobresalir. Su apariencia despertó mucha curiosidad, pero su actitud mantuvo a la gente mirando. Era dueña de cada centímetro de su transformación, incluso si no salía como lo había planeado. Elsa Patton se convirtió en un símbolo de cambio cosmético extremo, pero también en un recordatorio de que la personalidad puede brillar a través de cualquier cosa, incluso el rostro más inesperado. Amanda Lepore no solo llama la atención, sino que también detiene el tráfico. Conocida mundialmente por su apariencia ultrafemenina, casi de muñeca, transformó su cuerpo en una obra de arte viviente. Con experiencia en la vida nocturna y el modelaje, Amanda se convirtió en un ícono de la moda a través de la autoinvención, expandiendo los límites de la belleza hacia territorio surrealista. Su transformación comenzó tempranamente. Hizo la transición en su adolescencia y posteriormente se sometió a docenas de procedimientos, múltiples aumentos de senos, aumentos de glúteos, remodelación de costillas y un extenso trabajo facial.
Sus labios son enormes y brillantes, su cintura ceñida, su piel suave como la porcelana. Es un look que es a la vez glamuroso y de otro mundo, completamente su propia creación. Amanda nunca ocultó el trabajo que había hecho. De hecho, lo abrazó. Su estética extrema no se trataba de encajar, se trataba de destacar. Quería verse como una caricatura, una fantasía, una escultura en movimiento. Y logró exactamente eso. La gente no solo la veía, la miraban fijamente, se preguntaban, recordaban. Mientras que algunos lo llamaron excesivo, Amanda lo llamó arte. Construyó una carrera a partir de ser diferente a todos los demás. Su transformación es una de las más dramáticas en la historia de las celebridades, pero también es una de las más intencionales. Cada centímetro de su apariencia fue cuidadosamente elaborado y cada look que mostró contaba la misma historia. Esta es la belleza en sus propios términos. Janice Dickinson fue aclamada en su momento como la primera supermodelo del mundo. Con su paso imponente y su estructura ósea inolvidable, dominó las pasarelas y las portadas de revistas de los años 70 y 80. Pero en las décadas siguientes, su rostro comenzó a cambiar, y los titulares no tardaron en llegar. Habló con franqueza sobre sus procedimientos cosméticos, incluyendo estiramientos faciales, botox, implantes mamarios y más. Su objetivo era mantenerse joven en una industria obsesionada con la edad. Pero con el paso del tiempo, sus rasgos se volvieron más refinados, más esculpidos y finalmente más rígidos. El rostro expresivo que una vez acaparó miles de portadas de moda se veía cada vez más rígido ante la cámara. Janice no intentó ocultarlo. Bromeaba sobre sus cirugías en reality shows y hablaba abiertamente de sus arrepentimientos. En un momento dado incluso se quitó los implantes y animó a otros a pensarlo 2 veces antes de hacer cambios. Su honestidad la hizo más cercana, incluso cuando su apariencia se distanció de la belleza natural que una vez ostentó. Lo que hace que su historia sea cautivadora no es solo la transformación, sino la montaña rusa que hay detrás. De leyenda del modelaje a estrella de los reality shows, la apariencia de Janice Dickinson cuenta la historia de alguien que intenta mantenerse al día con el tiempo y a veces superarlo. Su experiencia con la cirugía plástica es a la vez una historia con moraleja y una ventana a la presión que a menudo enfrentan las mujeres en el centro de atención. Katie Price nunca ha sido tímida ante el cambio. Desde el modelaje de glamour hasta los reality shows, ha construido toda una carrera sobre la reinvención, y su rostro y cuerpo han cambiado en el camino. De hecho, es una de las celebridades que más abiertamente se ha modificado el cuerpo en el Reino Unido, con docenas de procedimientos en su haber, desde aumentos de senos hasta liftings faciales, rellenos de labios, carillas y más. Su primera cirugía, un aumento de senos, la catapultó a la fama sensacionalista. A partir de ahí, la fama creció como una bola de nieve. Ha admitido haberse sometido a múltiples operaciones de nariz, liftings de párpados, levantamientos de glúteos brasileños y rondas de botox y rellenos. A veces, incluso sus fans no podían recordar cuántos cambios había hecho. Cada nueva aparición despertaba una ola de atención. A veces elogios, a veces preocupación. Lo que hace única la historia de Katie es su franqueza. Habla públicamente de sus cirugías, a veces incluso grabando el proceso para su canal de YouTube. Ha sido sincera sobre el dolor, las complicaciones e incluso los arrepentimientos. La belleza de Priscilla Presley fue considerada atemporal en su momento. Como exesposa de Elvis Presley, su imponente belleza y su misterioso encanto la convirtieron en un ícono discreto de Hollywood. Durante años se mostró elegante y serena, aparentemente intacta por el tiempo. Pero en la década de 2000 su apariencia dio un giro inesperado y no fue por elección propia. En uno de los casos más impactantes en la historia de la cirugía de celebridades, Priscilla fue víctima de un médico sin licencia que le inyectó silicona industrial en el rostro, afirmando que era un tratamiento antiarrugas milagroso. La sustancia no estaba aprobada para uso cosmético y había sido contrabandeada desde Argentina. El procedimiento le causó bultos visibles, cicatrices y cambios a largo plazo en su apariencia. Tras conocerse la verdad, el revuelo mediático fue intenso, pero Priscilla lo gestionó con dignidad. Nunca lo hizo un espectáculo. En cambio, buscó discretamente tratamientos correctivos y se alejó de los focos por un tiempo. Su rostro había cambiado, pero no dejó que la experiencia la definiera. Con el paso de los años, sus apariciones públicas mostraron un cambio lento pero notable. Sus rasgos conservaron su elegancia, pero la suavidad anterior de su apariencia había dado paso a una apariencia más firme y estructurada. Robert Wadlow no solo era alto, era colosal. Con una altura increíble de 2,72 metros, sigue siendo el ser humano más alto jamás registrado. Nacido en 1918 en Alton, Illinois, la altura de Robert no era evidente al principio, pero a los 5 años ya superaba a la mayoría de los hombres adultos. Su crecimiento nunca se detuvo, impulsado por una condición llamada gigantismo, que provocaba que su glándula pituitaria liberara demasiada hormona del crecimiento. A los 8 años vestía ropa de adultos y estrechaba la mano
lleno de famosos. A los 13 superaba en altura a sus profesores. Su tamaño era tan extremo que necesitaba zapatos a medida de más de 46 centímetros de largo. Todo en Robert era más grande que la vida. Tenía una voz suave, una presencia afable y nunca dejó que su tamaño le impidiera vivir plenamente. Amaba la lectura, la fotografía e incluso se unió a los Boy Scouts con una tienda de campaña y un saco de dormir hechos especialmente para él. A pesar de necesitar aparatos ortopédicos en las piernas y atención médica constante, Robert recorrió el país con los Ringling Brothers y, posteriormente, con una empresa de calzado que lo patrocinaba. Saludó a la multitud, se fotografió con los fans y se convirtió en un símbolo de fuerza y singularidad. La gente no solo se asombraba por su altura, sino también por su personalidad tranquila y amable. Fotos de la época lo muestran junto a adultos de estatura promedio que apenas le llegan a la cintura. El contraste es asombroso y no es de extrañar que la gente no pudiera creer lo que veían sus ojos cuando lo conocieron en persona. Incluso hoy la gente sigue visitando su estatua en Alton, maravillándose de cómo alguien como él pudo existir. Su historia es inolvidable, no solo por su altura, sino por cómo vivió esa altura con gracia. A primera vista, la gente creía ver un milagro, una mujer viva sin cabeza. Betty Lou Williams era conocida en los espectáculos de feria como la niña sin cabeza, y la ilusión era tan convincente que dejaba a la multitud paralizada. Nacida en 1932, Betty padecía una rara enfermedad que le dejaba el cuerpo gravemente deformado. Pero lo que la hizo famosa no fue solo la enfermedad en sí, sino cómo se presentaba. La colocaban dentro de un montaje cuidadosamente diseñado, con espejos, iluminación y maquinaria que la hacían parecer viva, sin cabeza e inexplicablemente consciente. Su torso se movía, su pecho subía y bajaba, y sus extremidades se movían ligeramente, dando la impresión de una persona decapitada pero prácticamente viva. Tras bambalinas, Betty tenía el control total, trabajaba dentro del montaje durante horas al día y, según se decía, ganaba un buen sueldo con ello. La ilusión era aterradora y fascinante. Los médicos acudían a examinarla, los niños la miraban con incredulidad y se convirtió en uno de los actos más comentados de la historia de los espectáculos de feria. Betty no solo era parte del espectáculo, era el espectáculo. Su quietud, su ritmo y su atención transformaron una condición médica en un espectáculo viviente. Incluso ahora, las fotos antiguas del acto siguen confundiendo a quienes juran que no pudo ser real. Leonard Trask no empezó su vida como un espectáculo. Nacido en 1805 en Maine, vivió una vida sencilla y de clase trabajadora, hasta que un accidente de equitación a los 20 años lo cambió todo. Su columna vertebral sufrió daños permanentes, pero la condición siguió empeorando. Con el tiempo, su espalda se torció aún más hasta que no pudo mantenerse erguido. Tenía la barbilla pegada al pecho y tenía que caminar inclinado casi por completo hacia adelante. Ya no podía trabajar, no podía levantar la cabeza y sufría dolores constantes. La mayoría habría caído en la pobreza. Leonard hizo lo contrario, documentó su condición, vendió ejemplares de su autobiografía e incluso posó para fotografías. Su historia se difundió por los periódicos no por compasión, sino por lo visiblemente inusual de su condición. La gente no podía creer que alguien pudiera sobrevivir en ese estado, y mucho menos viajar y promover su propia imagen. Trask finalmente fue conocido como el inválido maravilloso. Convirtió su cuerpo en un mensaje, no para generar compasión, sino como prueba de la resistencia humana. La postura torcida, las articulaciones rígidas, la silueta inconfundible, su apariencia se volvió icónica. No era un artista, pero aún así atraía a la gente. Su retrato sigue siendo uno de los ejemplos más extraños e inquietantes de transformación física real registrados en cámara en el siglo XIX. Saroaga ya destacaba antes de hablar. Ojos hundidos, larga barba blanca y una presencia que parecía ancestral. Nacido en Turquía en algún momento del siglo XVIII, o eso afirmaba él mismo, Saro afirmó haber vivido 160 años. Sea o no exacta la cifra, su historia causó sensación. Declaró a los periodistas que conoció a Napoleón, sirvió en múltiples guerras e incluso viajó por el mundo en la madurez. El hombre no solo envejeció, sino que multiplicó la historia. Apareció en periódicos de toda Europa y Estados Unidos. Las fotos muestran a un hombre delgado, con la piel muy arrugada, erguido, alerta y conversador. Los médicos lo examinaron, surgieron debates, nadie pudo confirmar ni refutar por completo su edad, pero la imagen de un hombre tan anciano, aún moviéndose y hablando, fue suficiente para despertar la atención internacional. Saro no vivió tranquilo, concedió entrevistas, conoció a famosos y posó con orgullo con ropas tradicionales. Ya tuviera 160 años o simplemente fuera muy mayor, la fascinación era real. Se convirtió en una curiosidad mundial no por sus récords, sino por su presencia, el tipo de presencia que hacía que la gente se detuviera y mirara fijamente, preguntándose cómo alguien podía atravesar tantas épocas y seguir estando aquí.
Aparecieron de la nada 2 niños de piel verde que no hablaban ningún idioma conocido y vestían ropas que no se correspondían con nada que los lugareños hubieran visto. No eran tiempos modernos, sino la Inglaterra del siglo XII, en el tranquilo pueblo de Woolpit. Los niños decían que provenían de un lugar sin sol, un mundo de permanente crepúsculo. Eso era todo lo que podían explicar. El niño murió joven, pero la niña sobrevivió. Mientras aprendía inglés, contó que se perdieron bajo tierra antes de tropezar con la superficie. Nadie pudo averiguar de dónde venían y nadie había visto jamás una piel como la suya. Algunos creían que estaban enfermos, otros pensaban que eran extraterrestres o viajeros de una civilización oculta. Con el tiempo, el tinte verde se desvaneció, pero la leyenda no. Pinturas, libros e incluso teorías modernas aún investigan el origen de los niños verdes. No eran fantasmas, no eran monstruos, eran niños reales que no encajaban en nada de lo que la gente de aquella época entendía, y siglos después seguimos sin tener una respuesta clara. Julia Gnuse no solo tenía tatuajes, se convirtió en un mural andante. Conocida como la mujer más tatuada del mundo, más del 95% de su cuerpo estaba cubierto de tinta vibrante. Lo que hizo que su historia fuera más que solo piel colorida fue cómo comenzó. A Julia le diagnosticaron una rara afección cutánea que le causaba ampollas severas al exponerse a la luz solar. Eligió los tatuajes no solo por expresión, sino como una forma de tomar el control de algo que una vez la había controlado. Dragones, castillos, escenas de películas, retratos, su cuerpo se convirtió en un lienzo de arte y supervivencia. No se escondió del mundo, destacó en él. Julia apareció en televisión, en documentales e incluso en el libro Guinness de los récords. La gente se quedaba mirando, hacía preguntas, a veces incluso dudaba de que fuera real, pero cada centímetro estaba cuidadosamente elaborado, cada línea una decisión. Su presencia era intensa, pero no abrumadora. Tenía una confianza tranquila, la clase que surge de convertir el dolor en poder. Julia Gnuse no solo estaba tatuada, estaba llena de historias, todas contadas en tinta y visibles con solo una mirada. En las tranquilas carreteras del oeste de Pensilvania, una extraña figura caminaba sola de noche. Su rostro apenas era un rostro, sin ojos, sin nariz, con una boca torcida. La gente lo llamaba el hombre verde. Otros susurraban su verdadero nombre, Raymond Robinson. De niño trepó a un cable eléctrico y recibió miles de voltios. La descarga lo desfiguró permanentemente. Sobrevivió, pero sus heridas fueron graves y sus rasgos faciales quedaron destrozados. El daño fue tan extremo que evitaba salir durante el día. En cambio, caminaba por las calles de noche, a menudo kilómetros, en completo silencio. Los adolescentes del lugar comenzaron a fijarse en él y le pusieron el apodo de Charlie sin rostro. Algunos decían que brillaba, otros decían que no era humano, pero la verdad era simple. Raymond era un hombre real que vivía con cicatrices impensables y buscaba la paz. Quienes se atrevían a hablar con él descubrían que era amable, de voz suave, incluso divertido. Le gustaba la Coca-Cola y no le importaba que se le acercaran. La leyenda lo convertía en un monstruo, pero Raymond nunca hizo nada monstruoso. Se convirtió en una historia de fantasmas por accidente. Un hombre real caminando en la oscuridad, incomprendido por casi todos los que pasaban a su lado. No tenía brazos, ni piernas, pero Violeta no se sentaba en las sombras, ocupaba el centro del escenario. Nacida como Aloysia Wagner en Alemania, padecía una rara condición llamada tetraamelia, lo que significa que nació sin las 4 extremidades. La mayoría de la gente asumiría que una vida de silencio y quietud le siguió. Violeta demostró que todos estaban equivocados. Se convirtió en una artista itinerante, no solo una exhibición, sino una estrella. Apareció en espectáculos secundarios por toda Europa y América, llevada con dignidad y enmarcada con gracia. En cada foto su postura es erguida, con la cabeza en alto, firmaba autógrafos con la boca, hablaba con seguridad a los visitantes curiosos y sobre todo, redefinió lo que la gente creía posible. Los espectadores llegaban esperando compasión, se marchaban atónitos por su elegancia y control. No se escondía tras cortinas ni fingía sorpresa. Vestía elegantes vestidos, posaba para retratos y desafiaba los cánones de belleza y habilidad. Su presencia era tan fuerte que incluso décadas después sus imágenes detienen a la gente a mitad de la página. Puede que le faltaran extremidades, pero nada en ella era pequeño. Violeta no necesitaba brazos para llamar la atención, lo conseguía simplemente siendo exactamente quien era. Antes incluso de ser una adolescente, Josephine Boisdechen se había dejado crecer una barba espesa y oscura, más larga que la de la mayoría de los hombres adultos. En lugar de ser ocultada o ridiculizada por su familia, fue aceptada y recibió el nombre artístico de Madame Clofulia. Nacida en Ginebra en 1827, tenía una condición que le hizo crecer una barba completa a los 8 años. Al principio era simplemente una curiosidad, pero su llamativo aspecto, mitad dama victoriana, mitad caballero con barba completa, la hizo famosa. Su barba creció más de
15 centímetros de largo, y ella la rayaba, la rizaba y a veces incluso le ataba cintas. Para cuando se unió al Museo Americano de P.T. Barnum en Nueva York, ya había recorrido media Europa. Pero su fama no solo provenía de su apariencia, se comportaba como la realeza, con vestidos, corsés y joyas, tomaba fotos que parecían más retratos de la nobleza que folletos de feria. La gente venía esperando quedarse boquiabierta. En cambio, se encontraron admirando su confianza, su aplomo, su innegable belleza. Clofulia no intentaba demostrar nada, simplemente se dejaba ver y se aseguraba de que el mundo la viera como ella quería ser recordada. No podía hablar, no reconocía su propio nombre, caminaba a 4 patas y se negaba a usar ropa. Cuando unos cazadores lo descubrieron en los bosques de Alemania en 1725, Peter, el niño salvaje, no parecía alguien criado por humanos. Estaba sucio, descalzo y sobrevivía comiendo plantas crudas y lo que encontraba. El rey de Inglaterra escuchó la historia y llevó a Peter a la corte, no para ser estudiado, sino para exhibirlo. Se convirtió en un misterio viviente. ¿Fue criado por animales? ¿Se escapó de algún lugar? Nadie lo averiguó nunca. Nunca aprendió a hablar más que unas pocas palabras básicas. Nunca explicó su pasado, pero se hizo famoso en toda Europa. Los artistas pintaron su imagen. La realeza lo llevaba a fiestas. La gente quería ver al niño que no pertenecía. Los ojos verdes de Peter, su cabello alborotado y sus movimientos torpes fascinaron al público. Vivió hasta bien entrada la edad adulta bajo el cuidado real, caminando en círculos sin cesar, aún indomable. Algunos creen que pudo haber tenido el síndrome de Pitt-Hopkins, una afección desconocida en ese momento, pero incluso con los conocimientos actuales, su juventud sigue sin resolverse. No habló, pero hizo que el mundo lo escuchara. Medía apenas 74 centímetros, pero George Washington Morrison Nott tenía la confianza de alguien 10 veces más grande. En el escenario era conocido como el Comodoro Nott, un artista que compartía protagonismo con la estrella principal de P.T. Barnum, el general Pulgarcito. Pero Nott no era solo un compañero, tenía carisma, sentido del ritmo y la rara habilidad de conquistar al público al instante. Bailaba, cantaba y posaba con orgullo con atuendos de estilo militar, con chaquetas con ribetes dorados y botas altas. Sus actuaciones no se basaban solo en el tamaño, se basaban en la presencia. Barnum lo reconoció y convirtió a Nott en un nombre familiar. Actuó para el presidente Lincoln, realizó giras por Europa y apareció en grandes desfiles junto a Pulgarcito, con quien de hecho no se llevaba bien fuera del escenario. Esa rivalidad solo hacía las cosas más interesantes. Los fans elegían a sus favoritos, los periódicos seguían cada detalle y Nott, siempre de uniforme, se convirtió en un símbolo viviente de confianza y encanto en un cuerpo diminuto. No se apoderó de la fama en silencio, la abrazó. Ya sea junto a gigantes o a la realeza, se mantuvo firme y sonrió a la cámara. El Comodoro Nott demostró que el rendimiento no se basaba en la estatura, sino en el estilo, y él lo tenía de sobra. Jean Libera no solo compartió escenario, compartió su cuerpo. Nacido en 1884 en Italia, Jean padecía una de las afecciones físicas más raras jamás documentadas. Un gemelo parásito llamado Jack, adherido permanentemente a su abdomen. Jacques tenía el rostro, el hombro y el brazo parcialmente formados. No era una persona completa, pero lo suficiente como para ser visto, lo suficiente como para moverse ligeramente. Los médicos estaban fascinados, el público estaba atónito. Jean no era solo un hombre, era 2 cuerpos en uno, fusionados de una manera que parecía imposible. Vivió una vida plena, de gira por Europa y Estados Unidos, actuando en exhibiciones médicas y espectáculos de circo. Se subía al escenario, sin camisa, presentando con calma la forma inmóvil de su gemelo. No era violento, no era dramático, era inquietante. Jacques nunca hablaba, nunca reaccionaba, pero era visible en cada foto. Jean, a pesar de llevar una vida extra en su estómago, vivió hasta los 30 años y se mantuvo en buen estado de salud. Esta condición es casi infrecuente hoy en día. Los cirujanos suelen poder extirpar a gemelos parásitos en la infancia, pero en aquel entonces Jean vivió con el cuerpo de su hermano toda su vida. No solo apareció para escandalizar a la gente, sino que se convirtió en una de las anomalías humanas más inolvidables de su siglo. En 1877, una adolescente llamada Rosa Matilda Richter se subió a un cañón no para una foto, sino para lanzarse. Tenía solo 14 años, actuaba bajo el nombre de Sassel y se convirtió en la primera persona de la historia en ser disparada desde un cañón en un espectáculo en vivo. El acto era aterrador incluso en teoría, pero Sassel lo hizo realidad. Se subió a un cañón de resorte frente a un público entusiasta en el Acuario Real de Londres y salió despedida por los aires, aterrizando en una red de seguridad, sin trucos, sin ilusiones, solo física,
fuerza, valentía y espectáculo. Su pequeño tamaño y su habilidad acrobática la convertían en la opción perfecta. No solo voló una vez, sino que repitió la acrobacia cientos de veces, viajando con circos y atrayendo multitudes enormes. La gente no podía apartar la mirada. Nunca habían visto a un humano moverse por el aire de esa manera sin sufrir lesiones, y durante mucho tiempo solo lo vieron de ella. Finalmente, las lesiones causadas por la fuerza de los aterrizajes la alcanzaron y se retiró, pero la imagen de una niña lanzada al aire se convirtió en parte de la leyenda del circo. Sazelle no solo voló, sino que impulsó un espectáculo completamente nuevo. Martin Van Buren Bates no solo era alto, sino enorme en todos los sentidos. Nacido en Kentucky en 1837, creció rápidamente desde niño y alcanzó una asombrosa altura de casi 2,4 metros. Pero no fue solo su altura lo que llamó la atención, su complexión era imponente. Con más de 2,10 kilogramos, era fuerte, de hombros anchos y superaba en altura a casi todos los que conocía. A pesar de su tamaño, llevó una vida sorprendentemente activa. Sirvió como oficial confederado durante la Guerra de Secesión, donde los soldados lo apodaron el Gigante del Sur. Después de la guerra se unió a un espectáculo itinerante y recorrió el país como una maravilla viviente, pero fue su matrimonio lo que acaparó titulares en todo el mundo. Se casó con Anna Haining Bates, otra verdadera gigante que medía más de 2,4 metros de altura. Su boda fue un evento público. Su cama hecha a medida medía casi 3 metros de largo y 2,4 metros de ancho. Miles de personas acudieron a verlos. Los fotógrafos documentaron sus expresiones tranquilas y dignas. No eran caricaturas de circo. Eran una pareja que vivía una vida muy real y muy grande. Trágicamente, sus 2 hijos murieron poco después de nacer, probablemente debido a complicaciones relacionadas con el tamaño. Aún así, Martin vivió hasta los 70 años, mucho más que la mayoría de las personas con gigantismo. Su retrato sigue siendo uno de los más impactantes de la fotografía del siglo XIX. Un hombre tan alto que incluso los adultos apenas le llegaban a la cintura. Mary Ann Bevan fue enfermera, madre de 4 hijos y conocida en su comunidad por su amabilidad y dedicación. Pero tras desarrollar acromegalia a los 30, su cuerpo comenzó a cambiar rápidamente. Su mandíbula se engrosó, su frente creció y sus rasgos faciales se distorsionaron. La enfermedad, causada por un exceso de hormona del crecimiento, no solo alteró su apariencia, sino que cambió el curso de su vida. Tras la muerte de su esposo, Mary Ann luchó por mantener a su familia. Cuando vio un anuncio de un concurso de la mujer más fea, participó no para llamar la atención, sino para sobrevivir. Ganó. De ahí en adelante se unió a un espectáculo secundario anunciado bajo ese cruel título. Pero detrás de los carteles se escondía una mujer inteligente y perspicaz que usó su rol para ganarse la vida y asegurar el futuro de sus hijos. Las fotos muestran su rostro claramente transformado por su condición, pero lo que no muestran es la determinación que impulsó su decisión. Mary Ann nunca dejó de trabajar. Apareció en ferias, en postales y finalmente en Coney Island. La gente la miraba, pero ella siguió adelante. No dejó que el título la definiera. Lo que la hacía verdaderamente inusual no era su apariencia, sino su elección de enfrentar al mundo de frente, incluso cuando éste la miraba fijamente. Tom Wiggins nació esclavo en Georgia en 1849, ciego, sin capacidad verbal y presuntamente con discapacidad mental. Nadie esperaba que funcionara y mucho menos que actuara. Pero antes de cumplir 5 años, tocaba el piano con una destreza extraordinaria. No se limitaba a interpretar canciones, sino que recreaba piezas enteras tras escucharlas una sola vez. A los 8 años componía su propia música. El público no podía creer lo que oía. Un niño negro, ciego, que aún no hablaba, podía sentarse al piano y tocar con la precisión de un maestro. Se le conoció como Tom el Ciego y a los 10 años ya estaba de gira por todo el país tocando para llenos totales. Algunos dudaban de que fuera real, pero una y otra vez lo lograba, imitando piezas complejas, imitando sonidos, interpretando múltiples canciones en diferentes estilos, incluso creando tormentas y ruidos de trenes usando solo las teclas del piano. Su memoria era casi fotográfica. Podía recitar largos discursos tras escucharlos una sola vez. El público lo consideraba un genio, otros un fenómeno. No necesitaba hablar, su música lo decía todo. Aunque nunca logró la independencia y permaneció bajo tutela toda su vida, Tom Wiggins dejó un legado que aún asombra a pianistas e historiadores. No solo era un personaje excepcional, era único. Sarah Biffen nació en Inglaterra en 1784, sin brazos ni manos. En una época en la que las personas con discapacidad eran ocultadas o ignoradas, se convirtió en una artista respetada, conocida por sus precisos y detallados retratos en miniatura, todos pintados con la boca. De joven fue exhibida en ferias como una curiosidad, pero lo que llamó la atención no fue solo su condición física, sino lo que podía hacer a pesar de ella. Escribía, cosía, dibujaba y pintaba con herramientas especialmente diseñadas que sostenía entre los dientes.
Su habilidad para crear retratos realistas en diminutas superficies de marfil asombró a todos los que vieron su trabajo. Los críticos pensaron que tenía que ser un truco, pero ella demostró su habilidad en vivo, demostrando que era real. Su gran avance llegó cuando el conde de Morton notó su talento y financió su educación artística formal en la Real Academia. Pronto, Sarah estaba recibiendo encargos de la élite británica, incluyendo miembros de la familia real. Su firma aparecía en la esquina de delicadas acuarelas creadas con un pincel no más grande que un alfiler, todo guiado por los movimientos de sus labios, cuello y mandíbula. Se convirtió en una artista de tiempo completo, no en una artista de espectáculos secundarios. Sus obras aún existen hoy, cuidadosamente preservadas en museos y colecciones. Sarah Biffen no solo superó las limitaciones de su cuerpo, sino que dominó un arte que muchos con plena capacidad nunca logran, y lo hizo con nada más que una precisión feroz y pura voluntad. Joseph Borulaski medía apenas más de 1 metro, pero todo lo demás en él era descomunal. Nacido en 1739 en Polonia, era culto, educado y de una inteligencia indomable. A diferencia de muchas personas de baja estatura de su época, obligadas a realizar espectáculos degradantes, Joseph eligió un camino diferente. Abrazó la nobleza, ataviado con ropas elegantes y hablando varios idiomas, recorrió las cortes reales de Europa, no como un espectáculo, sino como un invitado. Tocaba música, debatía sobre política y cautivaba a reinas y emperadores. Donde quiera que iba, dejaba huella, no lo cargaban ni lo ocultaban. Entraba en las habitaciones con seguridad y se marchaba con admiradores. Escribió sus memorias, se movía en círculos aristocráticos y se hizo conocido no como una curiosidad, sino como un caballero. En una época en la que las diferencias físicas a menudo significaban exclusión social, Joseph convirtió su estatura en un símbolo de singularidad en lugar de limitación. Vivió casi 100 años, sobreviviendo a muchos de los miembros de la realeza que una vez lo aplaudieron. Hoy una estatua de tamaño natural de él se yergue en Durham, Inglaterra, no escondida en un rincón de museo, sino orgullosamente exhibida en público. No era un acto de circo ni una rareza, era el conde Borulaski, un raro ejemplo de alguien que desafió todas las expectativas que la historia tenía para él. Joseph Borulaski era pequeño en estatura, pero alto en legado, al igual que cada alma excepcional en este video. Desde gigantes hasta balas de cañón, sus historias demuestran una verdad: lo extraordinario es real. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estas personas te impresionó más. Para más información útil, mira otros videos.